Siendo las 7:04, le damos la bienvenida a la abogada María de Lourdes Maldonado. Ella es una experta constitucionalista y en el derechos humanos, directora de la Fundación Dignidad y Derecho. Usted tiene la palabra, Stalin. Adelante. Queremos darle la bienvenida y saludar a la doctora María Lourdes Maldonado. Y vamos a abordar un tema muy importante que hoy está en el debate nacional, que tiene que ver con derechos, con la vida y sobre todo alrededor de la eutanasia. Hoy la Corte Constitucional, el día de ayer o el miércoles, tuvo una resolución respecto a la solicitud que hiciere en su oportunidad Paola Roldán, que sufre de esta enfermedad, la despenalización de la eutanasia. No ha estado exenta de debates desde distintos ángulos y visiones. Han intervenido grupos pro vida, bioéticos, medios de comunicación, políticos, profesionales de medicina. Tal vez se me quedan otros grupos. Y el debate ha estado orientado un poco también a definir cuál es el impacto que se tiene cuando se despenaliza el tema de la eutanasia sobre derechos humanos y también el debate jurídico en el orden constitucional. Buenos días y bienvenido. Para preguntarle a usted el alcance de esta resolución y qué impacto tiene eutanasia sobre derechos fundamentales humanos. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Debo comenzar señalando que estamos francamente alarmados por la sentencia que recibimos el día de ayer de la Corte Constitucional. Lo que demuestra esta sentencia es el poco análisis del tema, incluso porque contiene fallas gravísimas respecto a los conceptos de qué es eutanasia, qué es la dignidad humana y lo que usted acaba de mencionar, los posibles y graves efectos que van a derivar de lo que resolvió ayer la Corte Constitucional. Nosotros desde Dignidad y Derecho lo hemos venido denunciando. En los países que se ha despenalizado la eutanasia, se ha generado una grave pendiente resbaladiza. Hoy por hoy, en estos países se matan a niños, ancianos, personas con discapacidad, personas pobres que no tienen la capacidad para pagar o para recibir el acompañamiento médico que exige el Estado ecuatoriano. Y lo que es aún más grave también, personas que no consienten o que no manifiestan su voluntad para ser eutanasiadas. Uh-huh. Correcto. Sí. Si usted revisa la sentencia, Stalin, es tan grave lo que se reconoce ahí, que nosotros también lo habíamos anticipado. En la sentencia no se habla de enfermos terminales, usa un concepto tan amplio como el que me voy a permitir leer. Personas que padecen un sufrimiento intenso proveniente de una lesión, necesariamente de carácter corporal. Ahí estamos incluyendo a todas las personas con discapacidad, grave e irreversible, o una enfermedad que sea grave e incurable. Usted sabe, Stalin, cuántas enfermedades incurables existen. A ver, yo le pregunto, la adicción, por ejemplo, es una enfermedad grave si se le declara como un problema de salud pública. Ese y muchos Claro, otros. El suicidio, el el suicidio, suicidio, el suicidio. claro. Hoy estamos luchando en el mundo entero para prevenir el suicidio y sin embargo estamos abriendo el paso, la puerta para que personas que sufren, por ejemplo, depresión, que se podría entender como una enfermedad grave, puedan solicitar eutanasia, es decir, puedan solicitar ayuda para cumplir su deseo de morir. Eso no es correcto. El Estado, la sociedad tiene que amparar y proteger a estas personas. Y eso sin contar con otros graves errores que existen en la sentencia. La valoración de la vida, qué es lo que protege el delito de homicidio. Es realmente, Stalin, algo que nos preocupa y desde ahora hacemos ya un llamado a la Asamblea Nacional para que en el texto de ley se corrijan estas graves, gravísimas
equivocaciones distorsiones, por ¿cierto? parte de los jueces constitucionales. Hay un atropello y se deja en absoluta desprotección algunos derechos humanos, evidentemente, como usted lo ha planteado, doctora María Lourdes Maldonado. Ahora, este pronunciamiento de la Corte Constitucional tiene que entrar a ponerse dentro de la Constitución, esto tiene que manejarlo la Asamblea Nacional. Eso es lo más grave, como le comentaba Stalin. La sentencia suple o se abroga una función que le corresponde a la Asamblea Nacional, quien es la única con capacidad de modificar o tipificar delitos. La Corte Constitucional, en este caso, por 7 jueces, ha hecho eh, una resolución que va a tener efectos para todos y únicamente le ha obligado a la Asamblea a regular esta sentencia. Con una contradicción, ellos mismos dicen en su sentencia que solamente la Asamblea Nacional puede regular los delitos, que regular el tratamiento que se le dé a la eutanasia, y por otro lado se creen con la capacidad para interpretar, porque no es realmente una despenalización, sino es una interpretación del artículo 144 del COIP que prevé el homicidio. Entonces, hoy por hoy, al igual que ha sucedido con otros temas, lo que está haciendo la Corte es obligando a la Asamblea a que cumpla con su voluntad, cuando en realidad, como le digo, los únicos que tenían la potestad para modificar las condiciones para que un delito de homicidio, como es la eutanasia, sea o no sancionado, era la Asamblea Nacional. Está clarísimo. Ahora, ¿cuál es el alcance de la inmediata resolución, del inmediato acatamiento de la resolución de la Corte Constitucional? Las consecuencias son inmediatas, es decir, hoy un paciente que simplemente, como le comentaba, tenga una lesión grave o una enfermedad grave e incurable, no necesariamente se encuentre en fase terminal o agonizante, puede requerir que le practiquen eutanasia. Con la gravedad también de otro punto que nos estaba olvidando, que es que incluso se alegaba en un comienzo que este iba a ser un tema reservado exclusivamente para aquellos casos en que el propio paciente pueda manifestar su consentimiento, cuando no es así. Les alertamos y nuevamente la Corte Constitucional no fijó los límites y ha dejado en desprotección incluso a las personas que no pueden actuar por sí mismas, y puede esta decisión estar en manos de sus representantes. Correcto. Clarísimo. Ahora hablemos, hay modelos de despenalización, hay países en el mundo como Holanda, Bélgica, que han acogido estos modelos de despenalización, ¿no es cierto? Eh, en donde en unos casos es el mismo paciente que se administra la medicina letal, en otro caso es asistido, el suicidio. En este caso, en esta resolución, ¿qué es? ¿Suicidio asistido o por un profesional o puede también generarse una administración de la medicina letal el paciente que ha solicitado la muerte? En la sentencia no habla del suicidio asistido, habla de la eutanasia. La eutanasia siempre es cualquier procedimiento médico que tenga por fin el fallecimiento del enfermo. Entonces, eso es lo que está previsto en la sentencia. Eh, no, como le digo, queda muy abierto el Claro, tema, claro, muy amplio. porque sobre todo es muy ambigua. Como le digo, parten de conceptos equivocados, inclusive de lo que es o no es eutanasia. Entonces, es algo que iremos viendo en el camino, lamentablemente, y que además, no nos olvidemos que aparte de la distinción que usted hace, hay la distinción entre eutanasia voluntaria o avoluntaria. Claro. Y es clarísimo que en esta sentencia se está abriendo la posibilidad para la eutanasia voluntaria, que es la más grave, porque es aquella en la que un tercero va a decidir por el paciente, que es lo que les mencionaba hace unos minutos. Bueno, pero esta es una situación que usted lo analiza desde el punto de vista dogmático y también desde el punto de vista de la jurídico, constitucional. Y si tiene estas inconformidades inconstitucionales, se podría tener una acción
de inconstitucionalidad al respecto? ¿Lo podrían plantear a la resolución? Lamentablemente en el Ecuador la Corte Constitucional es la máxima autoridad y la última instancia, la única y última instancia para conocer de estos temas. Vamos a analizar qué acciones se podrían tomar, sobre todo a nivel internacional. Sin embargo, de eso le tengo que decir que hay una norma en la Constitución que simplemente manda que todas aquellas disposiciones, reglamentaciones, normas emitidas por cualquier autoridad pública que contrarían a la Constitución son nulas automáticamente. En este sentido, para mí, esta sentencia adolece de nulidad por ese criterio, sin perjuicio de que, como le digo, hoy por hoy no existe una instancia superior o posterior a esta. Los errores habrá que corregirlos en la redacción de la ley en la Asamblea Nacional, pero sin embargo de eso, el tema de fondo ya está marcado por la misma Corte y es absolutamente grave. Eh, Ahí quedará un poco en el foro individual de cada persona cómo actuar y, y ya no podremos lamentablemente dar una marcha atrás, porque como usted ha mencionado, en los países que usted se refería, incluso se comenzó con leyes mucho más restringidas o con sentencias mucho más restringidas y lo que hoy contiene la sentencia de la Corte Constitucional realmente es de los peores escenarios que existen actualmente en el mundo, de los Correcto. peores escenarios. Hay un trabajo importante de Ray Martínez. Él plantea que hay cuatro modelos de interpretación constitucional de eutanasia y los expone finalmente en su trabajo. Y habla de un primer modelo de una eutanasia constitucional prohibida, ¿no? Otra es un modelo de eutanasia como derecho fundamental. Bueno, y asimismo va describiendo las características que debe tener cada una de estas resoluciones del orden constitucional. Yo lo que me pregunto es si la Constitución tiene un capítulo especial hoy vigente respecto al tema de la eutanasia No, o no, no. tiene que incorporárselo. Y entonces, si no tiene, ¿cómo esta resolución puede tener efectos del orden constitucional y de garantía de derechos? Es que esto que usted acaba de mencionar, Stalin, es muy buena su pregunta y es muy importante que la gente lo sepa. Parte de la demanda de Paola Roldán era que se reconozca la eutanasia como derecho y en esa parte, ventajosamente, la Corte Constitucional no aceptó esa pretensión de Paola Constitucional. En consecuencia, ha quedado claro para todo el pueblo ecuatoriano que la eutanasia no es un derecho. Además, esto ya está ratificado justamente porque ni la Constitución del Ecuador ni los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador prevén a la eutanasia como derecho. Entonces, tenemos que dejar claro que toda vez que la eutanasia no es un derecho, por ejemplo, los médicos no están obligados a practicarlas, por un lado, y por otro lado, el Estado tampoco está en condición de financiar eutanasias. Pero Entonces, la eso es muy resolución sobre importante. los médicos, sobre los profesionales, dice que no estarán ellos expuestos a una sanción cuando es asistida, ¿no? Cuando ellos asisten este proceso. Es que eso es justamente la distinción que le quería hacer. Ah, Existe una concepción de eutanasia como derecho, que era una de las pretensiones que fue rechazada por la Corte, rechazar. Ok, y otra concepción de la eutanasia como una excepción a la sanción del delito de homicidio. Es decir, los médicos que hoy practiquen una eutanasia y cumplan los parámetros de la sentencia y que posteriormente se den forma en la Asamblea Nacional, no podrán ser sancionados penalmente. Pero eso no quiere decir o que sea que se todos estemos descriminaliza. obligados. O sea, lo que se ha hecho es Exactamente, descriminalizar a la eutanasia. exactamente. Y eso es muy importante distinguir, porque pese a los graves errores de esta sentencia, por lo menos quedó claro que la eutanasia no puede ser concebida como un derecho por una simple lógica, porque la Constitución ecuatoriana protege la vida desde la concepción. Ajá. Entonces, no se puede, por simple razonamiento, proteger como derecho algo que atenta directamente contra la inviolabilidad del derecho a la vida. Dice este estudio que es muy difícil tratar de examinar o se examinan las dificultades de limitación entre la eutanasia activa directa y la indirecta en el supuesto de sedación terminales. Tomar posiciones sobre el estatuto constitucional del suicidio. Es un poco la figura que usted está analizando. Mire, Eutanasia, suicidio y derechos humanos.
realmente, y por eso quiero ser un poco enfática en el poco trabajo que hizo la Corte Constitucional. Claro, Más allá de conceptos dogmáticos, como usted menciona, hay algo que se conoce como bioética. bioética, sí, estos son uno de los grupos que han planteado y que analizan profundamente el tema. Sí, la bioética define claramente cuando una conducta de un médico es moralmente o injustamente o éticamente reprochable y cuando no. Y la bioética, no en el Ecuador, porque vale señalar entre paréntesis que también declararon inconstitucionalidad de algunas normas del Código de Ética Médica Ecuatoriana. Para mí no tiene validez esa declaratoria, porque como le digo, se trata de principios universales y los principios universales en materia de bioética sancionan y atacan la eutanasia porque con la etiqueta que le queramos poner, activa, pasiva, directa, indirecta, todos los títulos que le queramos poner, implica irse en contra del deber de los médicos de proteger la vida. Ellos tienen, obviamente, un deber de no forzar o prolongar indebidamente el sufrimiento de sus pacientes cuando ya se encuentran en fase terminal o cuando ya no tienen nada más que puedan hacer para curarles, de acompañarles, de protegerles, de dar los cuidados necesarios hasta el último día. ¿Y cuáles son esos cuidados necesarios? Hidratación, alimentación y limpieza. Eso es lo único que les exige. ¿No? Todo lo demás, todo lo que implica ejecutar un procedimiento médico, ingerir medicación, lo que sea, cuyo objetivo sea acabar con la vida de la persona, es decir, matar, es decir, practicar un homicidio, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, es no solo jurídicamente sancionable, sino que además atenta contra los principios universales de la bioética. Y Correcto. eso no lo analizaron lamentablemente las Cortes Constitucional. No corresponde, como le digo, poner una etiqueta a la eutanasia. Siempre va a ser mala. Voy a ponerle un ejemplo. Hay mucha gente que está por enfermedades terminales en un estado comatoso. Y están 10, 20 años, 15 años. Todo el sufrimiento de la familia, la definición individual de la vida, no lo puede expresar, no lo puede pedir porque no puede hablar y todas estas cosas. Lo puede hacer, primero la pregunta es si lo puede hacer o solicitarlo a través de tercero. Primero. Ahora sí lo podría hacer. Sí. Segundo, en esa circunstancia ha habido estos enfermos terminales que han estado en estado comatoso que de pronto han reaccionado y bueno, y su vida mejora y se recupera. Y si en ese caso hubiera una resolución como la que ha hecho la Corte Constitucional, que esta resolución es irreversible, ¿qué pasaría en ese momento? Está bien, yo le puedo responder esta pregunta tomando en cuenta la experiencia que ha habido en otros países. Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? En algunos casos probablemente puedan o tengan el tiempo para detener un proceso de eutanasia. Pero en la gran mayoría de esos casos, esas personas que no querían morir van a ser asesinadas. No porque querían, no porque querían ejercer, como se reclama en la demanda, su derecho a la autonomía y demás, sino porque para otras personas representaba una carga económica, ya no podían hacerse cargo de esas personas y fueron terceros quienes decidieron sobre su vida. Y lo que es peor, si usted revisa la evidencia de lo que ha sucedido en estos países, ¿a quién cree usted que han perseguido? A los médicos. Porque todos los juicios que se manejan o que han existido por este tema a nivel internacional están dirigidos contra médicos, porque son ellos los que tienen que justificar que la eutanasia era o no, o que encajaba o no en los parámetros que establecía cada ley. Hoy por hoy, ayer revisaba con sorpresa un caso en Canadá justamente contra una médica que practicó una eutanasia contra una mujer con Alzheimer. Sí. Eso es lo que vamos a ver de hoy en adelante, lamentablemente, Stalin, todos los días. Personas con Alzheimer, personas con cáncer, personas con problemas diabéticos, que van a estar pidiendo que no les maten. Oiga, o sea que
esta sentencia de la Corte Constitucional es un pasaporte a, a- a la muerte. En nuestro criterio, ojalá y espero de verdad estar en equivocarme. La verdad que prefiero estar equivocada a tener la razón, pero es tan ambigua la sentencia que realmente abre una puerta amplísima para los pobres, para los ancianos, para los niños, para los discapacitados. Pero qué pasa con el debate constitucional? Pareciera ser que este tema de la eutanasia es una especie de laboratorio o prueba de teorías constitucionales sobre este bien jurídico que tiene que ver con la vida. Dice que el bien jurídico es un bien fundamental, la vida, ¿no? Bueno, y cómo es el manejo, la racionalización, la interpretación, cómo le ponen en el orden constitucional un elemento de garantía de la vida y no de estar expuesto a la vida. Es que hay muchísimos temas, Stalin, y muchísimas gracias por su pregunta. Primero, porque no ha existido debate. Eso es lo No ha principal. habido- No ha existido debate. Claro, esto es un debate también cultural, constitucional, jurídico, todo, ¿no? Vea, yo le tengo que decir, desde la sociedad civil nos hemos sentido con una cancha totalmente desfavorable, como siempre pasa en la Corte Constitucional. Si usted revisa la audiencia de cuando se conoció de este tema, las personas que presentamos amicus, por ejemplo, primero contamos con cinco minutos cada uno para exponer un tema tan grave, que tenía que haber sido tan analizado, con tanta profundidad. Tuvimos 5 minutos para exponer. Mientras las otras partes, que son primero los que han solicitado, cada abogado de accionante, tuvo 20 minutos o más, ah, sin tomar en cuenta que la Asamblea y el representante de la Asamblea y de la Presidencia de la República no dijeron nada. Es que pedirles a ellos que se pongan a trabajar en esto tampoco es lo que procede. Entonces, ¿cuál debate? Justamente por eso nosotros reclamamos, estos temas no pueden, no deben ser tratados en la Corte Constitucional. Esto tiene Correcto, que verse tratado en la Asamblea Nacional, con los perfecto. representantes del pueblo ecuatoriano. Hablando de la Asamblea Nacional y para terminar, doctora María Lourdes, ¿habrá la oportunidad en la Asamblea Nacional de plantear un proceso de regulación en el orden constitucional y penal, eh, partiendo o considerando que la vida es un bien jurídico de rango constitucional y que debe ser bien establecido en la normativa constitucional? Sí, ahora, como le digo, queda esa vía. La Corte ha establecido que tiene que la Defensoría del Pueblo hacer un proyecto de ley en un plazo de 6 meses y luego ese proyecto tiene que ser debatido en la Asamblea. Pero yo sí quiero hacer un llamado a toda la sociedad civil, a las organizaciones de médicos, eh, a las personas que protegen a las personas con discapacidad, amparan a los pacientes crónicos que padecen cáncer o otras enfermedades graves, que estén activos en el debate. Es necesario que la sociedad entienda que se están exponiendo a estas personas que son las más vulnerables. Espero y confío en que la Asamblea Nacional tenga un propósito no guiado por ideologías o por partidos. No, no, este es un tema serio. Aquí se necesita un debate fundado en mecanismos técnicos, en revisar la evidencia de otros países, en revisar lo que nos dice la ciencia. Hay mucho material. Nosotros, de hecho, tenemos una página web creada solamente con este propósito, donde las personas pueden revisar distintos análisis hechos desde todas las ciencias, la bioética, la medicina, el derecho. Bueno, en fin, ustedes pueden revisar y les pido de favor que lo hagan porque tenemos que elevar el nivel de discusión. ¿Cuál es la Si página? no, Por favor, indíquenos. es eutanasia, deme un minutito, ya le doy, más bien dicho, le voy a Sí, sí, hacer me lo hago llegar por interno, porque, no se preocupe. sí, 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 le hago llegar por interno, pero es fundamental, como le digo, elevar el nivel del debate que no hubo, como ni en la Asamblea, no ha habido en los medios. Es increíble el nivel de desconocimiento de la gente en general